hablaré acerca del caso Bulacio versus Argentina. Según los hechos comprobados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Bulacio versus Argentina, se llevaron a cabo prácticas policiales de detención indiscriminadas, incluyéndose las denominadas racias, las detenciones por averiguaciones de identidad y las detenciones conforme a edictos controversiales de la policía. Además, se estableció que David Bulacio fue privado de su libertad ilegalmente. Además, no se les notificó a su familia ni a algún juez de menores de edad. No fue custodiado. Todo esto contribuyó a su muerte. Y, y luego de ello, sus familiares no contaron con ningún recurso judicial efectivo para la resolución de esto. Los tres elementos comprobados por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Bulacio versus Argentina son los siguientes: la existencia de prácticas policiales de detención indiscriminada, incluyendo las racias, las detenciones por averiguaciones de identidad y las detenciones conforme a edictos controversiales de la policía, privación ilegal de Walter David Bulacio, falta de notificación a su familia, falta de defensa para él mismo y todo esto que contribuye a su muerte, y falta de un recurso judicial efectivo para sus familiares. También está la persistencia de una cultura de protección, como ya les decíamos, a él no se le vende ninguna protección y todo esto vino contribuyendo a su muerte. Bueno, sus derechos vulnerados. En el caso Bulacio versus Argentina, según la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, estableció que se vulneraron varios derechos humanos, entre ellos el derecho a la libertad de persona. En el artículo 7 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el derecho a la libertad personal fue vulnerado cuando Walter David Bulacio fue detenido de manera ilegal y arbitraria dentro de un operativo de rastrilla sin que se mediara orden judicial. Pues como entendemos en el caso, para detener a alguien se requiere una orden judicial. En este caso no fue se lo llevaron así por así, sin previo aviso. También, al no haberse informado a sus familiares, esto fue violentado, porque cuando alguien es detenido se tiene que dar un previo aviso, y recordemos que todos somos inocentes. También fue violentado esto, y también sobre el no haber dado aviso a un juez de menores de edad también sobre esta detención, también aquí fue violentado dicho. Así también es violentado el derecho a la integridad de persona. También fue vulnerado cuando los agentes policiales golpearon a Bulacio y lo sometieron a malos tratos. También se fue vulnerado el derecho a la protección judicial efectiva. Esto fue cuando los familiares de Bulacio presentaron recursos judiciales, pero estos no fueron efectivos para proteger sus derechos. También el derecho a las garantías judiciales. El derecho a las garantías judiciales fue vulnerado cuando no se garantiza un juicio y con todas las garantías procesales necesarias para proteger los derechos de Walter David Bulacio y su familia. Aquí se ve violentado eso. Por último, el derecho a la protección de la dignidad humana fue vulnerado cuando se permitió la existencia de prácticas policiales de la detención indiscriminada, también cuando fue golpeado, y se toleró una cultura de protección, pero que no protege a los sectores vulnerados. Bueno, entre las principales conclusiones, cabe destacar
que la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Bulacio versus Argentina es un ejemplo de la importancia de proteger los derechos humanos y garantizar la justicia de las víctimas de violaciones de sus propios derechos. El número dos, en el caso Bulacio versus Argentina, se destaca la necesidad de los estados que respeten y protejan los derechos humanos sin importar su origen étnico y social. También hablaremos acerca del caso de Maritza Urrutia versus Guatemala. Los hechos. En este caso, Maritza Urrutia versus Guatemala se refiere a la privación ilegal de la libertad de Maritza Urrutia por parte de los agentes del Estado, quienes la sometieron a interrogatorios por varias horas y amenazas eh, tres eventos relevantes de este caso son: Maritza Urrutia fue privada de su libertad por agentes del Estado, fue sometida a interrogatorios y amenazas durante horas, fue presentada ante el público a través de registros de imagen y voz que fueron ampliamente proyectados en medios de comunicación social. Bueno, sus derechos vulnerados. Bueno, sus derechos vulnerados son cuatro. El número uno es el derecho a la libertad personal. Este derecho se refiere a la protección contra la privación arbitraria de libertad de una persona y establece que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. También el derecho a la seguridad. Este derecho se refiere a la protección contra la violencia y el peligro y establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, su integridad física, psicológica y moral y también su libertad personal. También está el derecho a la integridad personal. Este derecho se refiere a la protección contra el maltrato, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Establece que toda persona tiene derecho al respeto de la integridad física y moral. El derecho a la libre locomoción. Este derecho se refiere a la libertad de movimiento. Establece que toda persona tiene derecho a circular en la vía pública y elegir su residencia en el territorio de un estado. Bueno, entre las principales conclusiones podemos ver que el Estado de Guatemala violó los derechos de Maritza Urrutia a la libertad personal, a la seguridad y a la integridad y a la libre locomoción, como ya les había hablado. El Estado de Guatemala fue responsable de la falta de control sobre los represivos que actuaban al margen de la ley. Los informes de la Comisión de Esclarecimiento Histórico y Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica no constituyen por sí mismos prueba de los hechos que allí se relatan. La demandante sufrió daños y prejuicios como resulta de la violación de sus derechos humanos, el incumplimiento y el deterioro de su salud y la pérdida de ingresos. En mi opinión, es que este caso es un ejemplo de la importancia de proteger los derechos humanos y que responsabilizar los estados por las violaciones cometidas. Además, destaca la necesidad de garantizar la justicia y la reparación para las víctimas de violaciones de los derechos humanos.